Hola, buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga, esperando de que hayan recibido un bendecido inicio de semana. Hoy martes la palabra del Señor está ubicada en Lucas 2:52. Y algo allí muy importante en la cual el Señor nos quiere enseñar, Jesús nos enseña a través de esta palabra que dice así en el nombre de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para reflexionar, acá nos habla de cómo Jesús, nuestro Señor, crecía. Crecía en sabiduría, en estaturas, en gracia para con Dios y los hombres. 4 áreas en las que Jesús nos enseña a que igual manera debemos crecer eh, como hijos de Dios y como seres humanos. Entonces Jesús crecía en sabiduría. Ese es un crecimiento intelectual, en la lectura de la palabra, en el conocimiento de algunos conceptos, algunas palabras, muchos también toman el hábito de poder leer libros. Y es importante, cuán importante es tener también este crecimiento eh, intelectual, que en donde quiera que vayamos conozcamos de algunas cosas, que sepamos, eh, tengamos el conocimiento, aún en lo secular, de cosas que son bastante relevantes e importantes. ¿Para qué? Para que evitemos también ese concepto o esa forma de pensar del mundo que dice que los cristianos, los evangélicos, desconocen de muchas cosas, de pintura quizás, de arte quizás. Entonces, esta es una de las áreas en la cual nosotros también debemos crecer en sabiduría, crecimiento intelectual, el crecimiento y en crecimiento de estatura, es crecimiento físico, ¿sí? Debemos igual esta área eh, crecer. Ya no, anteriormente ya no éramos niños, ya no éramos chiquitos, sino que ya a medida que va avanzando, crecemos en estatura, crecemos eh, en físicamente y en gracia de Dios, que este es el crecimiento espiritual. Y Dios nos enseña esto en gracia para con Dios. Podemos decir que es crecimiento espiritual. Y en gracia para con Dios y los hombres. Crecimiento social. ¿Sí? Los hombres, crecimiento social. Entonces allí nos habla la palabra y nos da para reflexionar esto, que en todas las áreas de nuestras vidas, por ejemplo en estas 4, debemos, que Jesús nos enseña, debemos crecer. No quedarnos quizás físicamente en crecimiento, pero intelectual o espiritual, de chiquitos, de niños, de baja estatura o de crecimiento de un niño recién nacido, por ejemplo. Dios nos enseña que día a día debemos de crecer en el Señor, en estas áreas. Y una de ellas podría decirse, o sea, de las que hemos hablado, es el crecimiento espiritual. Muchos nos enfocamos bastante en eso, en el crecimiento espiritual. Y Dios nos enseña eso, cómo nos relacionamos con Dios, ya que en Mateo 22:37 me dice que amarás al Señor con todo tu corazón. Y ese debe ser eh, ese crecimiento día a día, nuestra relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Si Dios nos enseña a de que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Relación conyugal, si hablamos de relaciones con nuestros esposos, con nuestra
con nuestro pololo. Y en la palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Relación filial que viene siendo entre padre e hijos, también Dios nos enseña cómo relacionarnos con ellos. Para irnos un poco más es cuando Dios nos dice que debemos obedecer a nuestros padres, que es también lo que enseñamos a nuestros niños cuando están a los chiquiticos, es a obedecer a nuestros padres. Dios nos enseña a relacionarnos con otros. Igual manera nos enseña a relacionarnos con Él. ¿Cómo? Y una de las cosas en la que debemos tener muy importante en cada relación o en cada crecimiento es valores. Valores. Cultivar valores fundamentales para nuestra familia, para nosotros mismos como personas, como hijos de Dios. El respeto, por ejemplo, entre amigos, entre cualquier persona, valores de buenos días, buenas tardes, infinidad de valores que debemos rescatar. Y yo creo que entre las relaciones familiares debemos cultivar y debemos rescatar esos valores que últimamente se han perdido mucho. Y por eso el Señor nos habla a través de su palabra, que debemos crecer y en ese crecimiento añadir valores que fundamenten, que le den hincapié, podría decirse, para poder enseñar a otros que cuál es la verdadera relación sana que el Señor quiere entre familias, entre padres, hijos, esposos, e incluso relaciones con nuestros amigos. Y Dios nos enseña de cómo hacerlo a través de su palabra. Y Jesús crecía en estas 4 áreas que nos habla acá. Y en esta mañana que podamos reflexionar y pensar que debemos crecer. ¿Para qué? Para no ser para dejar la ignorancia a un lado, es para cumplir lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Debemos crecer. Jesús crecía en sabiduría, en altura, en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor te bendiga, hermano, y que esta semana continúe siendo de muchas bendiciones.